Está más silencioso de lo que estaba acostumbrado. Salió con prisa cuando los Decepticons atacaron la Ciudad Dorada. No tenía que recoger a los caídos. Pero esos siempre dejan partes que son útiles. ¿Qué harían si de repente las necesitan? Slicer cree que es muy valiente al pensar que necesitará una refacción. Pero Ratchet ya sabe cómo opera Slicer. Sabe que pronto perderá un brazo. Encontró un brazo perfecto. Agregará una pintada a la lista interminable de trabajo. Slicer le recuerda que es gracias a ellos que puede continuar con su trabajo. Además, van ganando. Pero, desde la perspectiva de Ratchet, ganar o perder es igual. Siempre estará reensamblando bots. A Slicer le parece muy noble. Pero tiene que recordar que él no morirá ni necesitará refacciones. Ratchet quisiera conocer a algún bot que no rompa esa promesa. Aún así, es agradable que lo crea. A Ratchet nunca le gustó la reubicación. Se queda atrapado en el pasado. Piensa que puede traerlo de regreso o evitar que el tiempo avance. Si se tiene que mover o si el tiempo fluye, las cosas se derrumban. Empieza a perder cosas. Sus filosofías difieren. Mientras a Ratchet le gusta quedarse en el pasado, a Slicer le gusta avanzar. Lo mantiene vivo. En la radio Decepticon, se escucha a Soundwave decir que la nueva Keon es el lugar donde se están reagrupando. Al principio, no estaba seguro de ese nombre que eligió Megatron, pero después, se dio cuenta que es un recordatorio para saber por qué pelean. Slicer es el único que lo dirá, pero Ratchet y Soundwave ven el universo de manera similar. Soundwave quiere honrar al pasado, mientras que Ratchet quiere revivirlo. Tal vez sea por eso que sigue escuchando la voz de Soundwave a través de la cabeza de Blaster. Escuchar a Soundwave hablar sobre cómo el pasado de los soldados afectará el futuro. Le recuerda a Ratchet aferrándose a la muerte. Ambos esperan tener la clave del futuro. Soundwave sabe que hay más Decepticons escuchando esa frecuencia pero que no han llegado. No tiene todas las respuestas, pero deben recordar que no están solos. Nunca lo estuvieron. Y cuando estén listos para unirse, Soundwave los estará esperando. Slicer sabe que no pueden cambiar lo que hicieron en el pasado. Y no saben quién ganará en la batalla de mañana. Solo deben ver quién es el más poderoso. Saber en qué pueden serles útiles y boom. Estarán bien. Lo que no está bien es que está 100% seguro que Metroplex no se ha movido. Cualquier movimiento es digno de ver. Aunque no es mucho, comparado con el tamaño de los titanes. Y eso incluye a ese volador que le resulta familiar. Está vigilando el área desde arriba. Muchos se pondrían nerviosos si ven a alguien de la patrulla de asalto aéreo. Y más aún si ven a Jetfire vigilando. Pero Slicer es diferente. El caos nunca ha sido un problema para él. Tiene que encontrar a Goldbook para la siguiente parte de su misión. Pero primero, necesita hacer reconocimiento del lugar. Los Wreckers ya sembraron explosivos. A lo mejor tiene suerte y Goldbook aún no ha podido controlar al titán. Es fácil imaginar la ira por tal pérdida. Incluso puede escuchar sus gritos. La frecuencia de radio de Soundwave y la cabeza de Blaster hacen una excelente antena. La mayoría de las comunicaciones no funcionan en la zona estática. Será fácil mandar una señal a los Wreckers cuando haya terminado con Goldbook. Pero incluso ese nuevo juguete tiene sus limitaciones. La distorsión estática interrumpe la señal de Soundwave. ¿Eso suena bien para él? Sin bromas, sin canciones, sin risas. Pobre Blaster. Un desperdicio. Afortunadamente, también puede utilizar la estática a su favor. La voz de Soundwave se convierte en un compás. Entre menos se escuche, significa que está más cerca de la interferencia. Después de los pasillos muertos y oscuros de Metroplex, ese cuarto casi lo deja ciego por su brillo. No tiene duda de lo que está viendo. Jetfire le contó sobre la indestructible chispa de Starscream más de una vez. Si tuviera que activar todos sus explosivos, está seguro que la chispa aún así sobreviviría. Que el resto lo haga es debatible. Entonces, escucha unas palabras. No vienen de Soundwave ni Blaster. En eso, Goldbook aparece por detrás y le dice que son de Metroplex. Las repite cada ciertos ciclos. Goldbook pensó que Jetfire había capturado a Slicer. Y le pregunta si después de que su ciudad cayera, corrió de vuelta al viejo trabajo con Ultra Magnus. Pero Slicer jamás lo haría. Demasiadas reglas y no hay nada de emoción.
Cuando escuchó que Goldbook sobrevivió, se quedó bajo tierra. Es bueno sobreviviendo en explosiones. Sin embargo, no está tan ocupado como él. Con Metroplex despierto, no sabe por qué no está destruyendo Cybertron ahora. Por dentro, cree que agrandar el ego de Goldbook se siente como si unas garras estuvieran rasgando su espalda. No tiene sentido lo que está haciendo. Todo se trata de poder. Ultra Magnus, por lo menos tiene un plan. Goldbook le dice que Metroplex es peor que Optimus en muchos sentidos. Lo encenderá y lo apagará inmediatamente. Pero no tiene manera de activarlo. En eso pueden apreciar algo de estática. Y le pregunta a Slicer si él la está provocando. Entonces le presenta a su compañero. Le explica que utilizando partes de Blaster y el código de Soundwave es capaz de escuchar los planes de Decepticon dentro de la zona estática. Goldbook le pregunta si puede apagarla, pero no puede. Las mentiras de Slicer suelen tener una razón. Claro que puede apagarlo, pero no cuando está contactando a los Wreckers. Aún así, la voz de Soundwave es más disfrutable que Goldbook. Afortunadamente, no es tan bueno en eso como él, y mucho menos paciente como para compensar su falta de habilidades. Y le pide que le diga más acerca de las activaciones inexplicadas. Esperaba que su trabajo lo inspirara. Goldbook podía pensar antes de que Slicer se apareciera con esa cabeza. Y le advierte que si no la apaga, la mandará al espacio. Goldbook siempre culpa a los inteligentes de la operación. Definitivamente, no extrañaba eso. Sin embargo, le da una oportunidad. Afuera, apenas lejos del centro de interferencia, puede mandarle una señal a Rodimus. Es hora de mandarlo con los Wreckers. Ahí, la voz de Soundwave es tan clara como el cielo. Casi le gusta escucharlo quejarse por las conexiones entre el arte y la resistencia. Le permite debatir sus preciosos argumentos. Las cosas que hacen cuando no hay guerra. Pero Jetfire hace su movimiento. Le gustaría que el equipo llegara ahí más rápido, por varias razones. Colocó un montón de bombas, pero de repente duda de su habilidad de hacer que todo ese problema estalle. No importa qué hagan, el titán derribará a uno de ellos. Y no cree que Goldbook esté controlándolo. Normalmente, él se pondría en la cima. Es un Wrecker, lo mejor de lo mejor, pero no podría él solo contra los titanes. Por un momento, Jetfire emprende vuelo sin hacer los cálculos. Cuando finalmente se calma, Slicer puede darse cuenta de dos cosas. Si hubiera muerto, no habría sabido la razón. Podría culpar a Soundwave por eso, pero no es tan importante como la segunda revelación. El titán se detuvo cuando Jetfire lo hizo. Entonces, le pregunta a Goldbook cuánto tiempo dura el titán despierto. Pero Goldbook le advierte que aún está a cargo como para que le hable de esa forma. Y eso le parece irónico a Slicer. No sabe cómo Goldbook cree que todavía puede dar órdenes, luego de perder su ciudad y su ejército. Desafortunadamente, tiene que lidiar con eso hasta que lleguen los otros. Las órdenes de Magnus fueron permanecer en personaje hasta conocer más detalles. Trata de convencerse que esa es una buena razón para continuar. Soundwave sabe que algunos lo sintonizan, a pesar de estar patrullando o estar en la línea frontal. Y eso le parece interesante. Visper le pide el estatus del reporte a la patrulla aérea. Stormcloud está presente. Todo está en orden. Night Flight reporta que Tailwing tenía problemas con la comunicación, pero ya se encuentra justo ahí. Esas interferencias significan que sus comunicaciones no tienen el mismo rango como normalmente lo hacen. Y se está poniendo peor. Night Flight pregunta si lo suficiente como para dar la vuelta y reportar ese caso como perdido. Pero Visper sabe que definitivamente no. Hicieron un juramento con la resistencia de Decepticon y no la romperán. Deben cubrirse. No saben de dónde les están disparando. A Slicer le gusta. Quiere que vayan con él. Soundwave le recordó que a veces es mejor lidiar con esas cosas en la línea frontal, en lugar de hacerlo desde las sombras. Contabilizó las amenazas no titánicas en el área, la patrulla aérea, Goldbook y Jetfire. Si los lanza unos contra otros, puede disminuir la cantidad. Entonces, le dice a Goldbook que Soundwave reveló la posición de la patrulla. Y no es exactamente correcto, pero para Goldbook, Soundwave pudo haber dicho cualquier cosa mientras Slicer estaba afuera. Sabe que Goldbook no es un bot paciente.
así que atraerán a los bots hacia ellos. Y le pide concentrarse. Whisper vengará a Stormcloud, pero no será hoy. No es el primer bot que lo llama monstruo. A Soundwave se le hubiera ocurrido algo más ingenioso. Falta poco. Goldbook es el siguiente en la lista. Si no puede controlarse en la batalla, es más una carga que una ayuda. Y la excepción de las reglas de Ultra Magnus aplican. Goldbook piensa que es el bot más inteligente del planeta. Y, mientras siga pensando eso, lo tiene donde quiere. Será claro, no morirá en las manos de un Wrecker fallido. Slicer ha sido una molestia para Goldbook. Sabe que todavía es leal a Magnus. Ningún Wrecker simplemente se sale. Goldbook está muy ocupado gritando que no se ha puesto a escuchar sus alrededores. La voz de Soundwave apenas se puede escuchar. No puede concentrarse en las palabras que está diciendo. Goldbook se hizo de la ciudad dorada siendo cruel, asustando y pisoteando. Pero, ¿por qué lo hacía? Slicer no morirá por un bot que no tiene propósito. Entonces, le avisa a Goldbook que hay alguien que quiere hablar con él. Cuando te pones a pensar todo lo que Goldbook ha hecho, definitivamente, eso se veía venir. No puede escuchar o sentir a Metroplex moverse. Así que su hipótesis sobre qué tan cerca debe estar Jetfire es cierta. Pero aún debe lidiar con él. Dos traidores de la ciudad dorada. Aunque Slicer realmente no es un traidor, si desde un principio no le era leal. Pero eso basta para llamar su atención. Jetfire le dice que hay bots que merecen ser traicionados. Pero hay otros que merecen lealtad. Quiere burlarse, pero eso también parece una revelación. ¿Qué bot merece que Slicer le sea leal? Quiere saber la respuesta. Es lo bueno de su trabajo. Es muy fácil hundir sus palabras de su propia voz. La explosión daña su brazo. No sabe si Ratchet tenía razón al saber que agendaría una cita, o eso lo inspiró a hacer el truco. Le gustaría pensar que está orgulloso de su ingenuidad, y se pregunta por qué se le vino él a la mente. Jetfire le pregunta si creyó que eso lo detendría, que sus trucos lo alejarían de su chispa. Y eso es un bot que encontró su propósito. Hay una energía diferente en él ahora que cuando estaba en la ciudad dorada. Esa muerte lo trajo a la vida. Ahora entiende por qué importa. Cuando está con el resto del equipo, se pregunta dos cosas. Jetfire está atado porque se concentró en los errores del pasado. Lo hace vulnerable. Y, por el otro lado, se pregunta si los Wreckers pelearían así para él. Y le ordena a Drift detenerse. Ultra Magnus lo necesita vivo para activar a Metroplex. Pero, ¿lo necesita vivo o intacto? Slicer no lo sabe. Entonces, solo lo tranquilizarán. Slicer está ganando. Magnus tendrá al Titán y todos sus enemigos. Autobots y Decepticons por igual caerán ante sus pies. Está orgulloso de su trabajo. Eso es como tener un propósito. Soundwave anuncia que mientras lleguen a Nueva Keon y se encuentren, deben contarles sobre el mundo por el que están luchando. Porque hay otros que están luchando también por él. Mientras Slicer lo escucha, cree que Soundwave está divagando. Y se pregunta, ¿qué le dirían cualquiera de ellos si pudieran?